a Europa Occidental, como venían de este lugar tan lejano, en el fondo se empezaron a asociar justamente con este monstruo que estaba invadiendo Europa Occidental. Entonces, ¿cómo surge este libro Drácula de Bram Stoker? Mientras él estaba justamente administrando el Teatro Lyceum, él empezó a revisar los diferentes antecedentes que tenía acerca del vampirismo y se demoró 7 años en escribir su libro Drácula, ¿ya? Esta portada que ustedes ven acá fue la primera portada, incluso se le llamó The Yellow Book, porque fue publicado de esta forma. Y para que vean en el fondo que no contaban con los recursos para publicar esta novela, tuvo que pedirle a un amigo, que aparece aquí al lado derecho del PPT, que es el escritor inglés Thomas Henry Holt Kane, quien le pidió, en el fondo, Bram Stoker le pidió a él que le prestara cierta suma de dinero para poder, en el fondo, publicar esta obra. Bueno, como les comentaba, se demoró 7 años, pero junto con esta literatura sobre los vampiros que ya estaba apareciendo a fines del siglo XVIII, principio del siglo XIX, y durante su permanencia en el Trinity College, ya Bram Stoker tenía información. Solamente voy a hablar de algunas de las obras que están comprobadas en el fondo que están representadas o ya hay algunos indicios en Drácula, que sería una, el traité sur les apparitions des esprits et sur les vampires que hizo el sacerdote francés Augustin Calmet. A este sacerdote que publicó este tratado en 1751, se le pidió que averiguara qué tan cierto era la existencia de los vampiros. Era cierto que desde Europa del Este, desde aquellos desconocidos, existían estos monstruos o estas personas que después de morir volvían a la vida, y este sacerdote hizo un informe, juntó todos esos antecedentes, y la verdad que más que decirle a las personas que los vampiros no existían, empezó a suscitar la duda de que sí existían, porque en el fondo daba cuenta de diferentes experiencias donde se veía la existencia de estos vampiros. Otra obra que le sirvió para crear Drácula fue el libro de los hombres lobo, publicado en 1865, del arqueólogo y folclorista inglés Sabine Baring-Gould. Ustedes van a ver, después vamos a ver la descripción física del conde Drácula, tiene rasgos muy semejantes a un lobo. De hecho, tiene sus orejas puntiagudas, tiene totalmente distinto al Drácula que estamos acostumbrados a ver con esta capa y siendo un noble, y también totalmente distinto al vampiro de hoy en día. Me refiero a esta mutación que se ha venido generando y que el último podemos vampiro conocido es el de la sangre púrpura. No tiene absolutamente nada que ver con el prototipo de lobo. Y otra obra también que fue muy importante fueron Las Flores del Mal. Es una antología que reúne cuentos y también muchos poemas del escritor Charles Baudelaire, y uno de estos poemas se llamaba Las Metamorfosis de un vampiro. Fue un poema censurado en su época porque tendía a exaltar la sexualidad de las personas, sobre todo de las mujeres vampiresas. Entonces en esa época fue totalmente censurado. Otra obra que ya hemos mencionado anteriormente era Carmilla, de su también escritor Sheridan Le Fanu. Y aquí les puse un extracto justamente de Baring el vampiro, esta producción semanal que se hacía y que daba cuenta de este perfil de este hombre que se asemejaba, en el fondo, que volvía de la muerte y que empezaba a atacar a sus presas.
Acá dice, Sir Francis Burney tiene una alta y delgada figura, con un rostro perfectamente blanco, perfectamente sin sangre, con ojos como de estaño bruñido y dientes de horrendo aspecto, alargados, igual que los de un animal salvaje, espantosamente y brillantemente blancos y con aspecto de colmillo, ya que se acerca bastante a la descripción que vamos a ver en un rato más del Conde Drácula. Otros antecedentes también que le sirvieron justamente para armar su novela, cuando él ya en 1890 decide empezar a escribir Drácula, él se va de vacaciones a un pueblo turístico que se llama Whitby y que también aparece en la novela. Y ahí empieza a hacer sus averiguaciones, por ejemplo, con los pescadores de la zona, para ver cuáles eran las leyendas que estaban presentes. Aquí también se le cuenta que había existido el naufragio de una goleta rusa que se llamaba Dimitri y que Stoker después va a agregar a su obra como Demeter, le va a cambiar el nombre. También en la biblioteca pública de este pueblito turístico, él va a visitarla y encuentra un libro que se llama An Account of the Principality of Wallachia and Moldavia, que había sido escrito por William Wilson, cónsul británico en Bucarest. Y aquí conoce la famosa figura de Vlad Tepes. ¿Ya? Vlad Tepes, en el fondo, fue un príncipe que gobernó en el siglo XV y que fue conocido por lo sangriento y terrorífico que era. Se dice en el fondo que empalaba, de ahí su nombre, Vlad Tepes, el empalador, empalaba a sus presas y a sus enemigos y disfrutaba viendo cómo se desangraba, entre otras cosas. Él pertenecía a la Orden del Dragón, ¿ya? Y por eso en el fondo se habla de Draculea, que es hijo de Drácul, y Drácul quiere decir hijo del dragón. Sin embargo, en rumano no había una traducción y solamente se conocía Drácul como hijo del diablo. Y por eso también se le asoció a que era el hijo del diablo, a pesar de que en el fondo pertenecía a esta orden del dragón. Otro antecedente es este señor que se llama Arminius van Berry, un estudioso húngaro, que le mostró a Bram Stoker un informe que se llama Visum et Repertum, que fue escrito en 1732. Este informe lo mandó a hacer el emperador en esa época de Serbia, y hablaba del caso de Arnold Paole. Arnold Paole era un pueblerino que aseguraba que un vampiro lo había mordido, pero que sin embargo se había logrado salvar porque había perseguido al vampiro, lo había desenterrado, le habría cortado la cabeza y habría tomado de su sangre, de la sangre del vampiro, y también habría comido de la tierra donde estaba sepultado. Y bueno, cuando muere Arnold Paole, empiezan a decir que lo han visto. Entonces, el ejército serbio desentierra su cuerpo y efectivamente lo que se encuentran es a una persona que no tiene ningún rasgo de descomposición, hinchada totalmente con sangre, de hecho a través de, por ejemplo, de la boca y de los ojos corría sangre, y por lo tanto decretan que efectivamente es una representación de un vampiro, que no sabía, por mucho que había intentado curarse de esta enfermedad, finalmente se había muerto y se había transformado en vampiro. Por lo tanto, este Visum et Repertum fue muy importante porque ya a nivel de la nobleza se empezó a creer fehacientemente la existencia de los vampiros, ¿ya? A ver, muchas personas dicen, pero por ejemplo,
¿por qué no era un vampiro? Entonces, en la época hay que tener en cuenta que los estudios de la medicina no estaban muy desarrollados y que siempre existieron algunas enfermedades como por ejemplo la porfiria, que se dice que en el fondo es una condición, una enfermedad de la sangre que vuelve a la gente muy sensible al sol, se retrae la encía, una persona sumamente pálida. También existe otra enfermedad que es la catalepsia y que se dio mucho en esa época. En el fondo se enterraba gente que se suponía que se había muerto y luego se descubría que sufrían esta enfermedad y que en el fondo, si bien parecían muertos, entraban en un estado de suspensión y que en el fondo no se les podía escuchar el corazón, los latidos del corazón. Entonces todo eso, que obviamente en esa época era desconocido, incidió en ir creando esta idea del vampiro. Por otra parte, el tema de que no estuviera descompuesto el cuerpo, también hay ciertas tierras con ciertos componentes que mantienen el cuerpo incorrupto. ¿Ya? Entonces todo eso hoy en día se sabe, pero obviamente en la época había que darle una explicación y se le dio la explicación diciendo que eran vampiros. Un último libro también que consultó Bram Stoker fue uno de Emily Gerard sobre las supersticiones del pueblo rumano en Transilvania. Y ahí, bueno, están todas las creencias de las tribus gitanas, o por ejemplo la creencia de que si uno pone una rosa encima del féretro de un vampiro, este no puede salir. Ya hay una serie de, como yo le digo, supersticiones que están presentes en la lectura de Drácula de Bram Stoker. Y finalmente el concepto de Nosferatu, ¿ya? Nosferatu, que viene de la palabra griega nosoforos, ¿ya? Que significa portador de enfermedad. Es lo que yo les decía. Todo lo que está en Europa del Este es desconocido, es enfermedad, es epidemia, ¿ya? Por ejemplo, la cólera también venía de esos lugares. Entonces, efectivamente se pensaba que todo lo malo iba a llegar desde allá. Y bueno, este concepto de Nosferatu influenció la dirección creativa de Frederick Wilhelm Murnau, que fue la primera persona que llevó al cine a este Nosferatu, el vampiro, en 1922. El único, es una película muda que en el fondo retrata muy bien al vampiro depredador, pero que sin embargo muchos dicen que cometió la equivocación de mostrar a este Nosferatu, de mostrar el reflejo de un Nosferatu que va subiendo una escalera. Vamos a ver si después lo podemos ver, alcanzamos a verlo en pequeñas escenas que seleccioné. El vampiro no se refleja, o por lo menos el vampiro de Drácula, de Bram Stoker, no tiene reflejo, ¿ya? No tiene sombra, porque se supone en el fondo que lo que nosotros reflejamos es porque tenemos alma, ¿ya? Nuestro reflejo implica la existencia del alma, pero un vampiro no tiene alma, por lo tanto no puede reflejarse ni en un espejo, ni tener sombra. Y bueno, hay dos frases muy decidoras en la obra que dice: ¿qué clase de hombre es este o qué clase de criatura con apariencia de hombre? Dice Jonathan Harker en el capítulo 3. ¿Por qué? Porque ve a Drácula bajando con la cabeza hacia abajo, caminando, podríamos decir, o arrastrándose por el muro hacia abajo. También otro personaje muy importante, que es Mina Harker, dice: eso es solamente una cosa, no es una persona, ni siquiera una bestia. Por lo tanto, lo que yo les decía, ¿cuál es la originalidad de Bram Stoker, de Drácula? Si bien existían todos estos monstruos que pertenecían al folclore, él instaura la figura de Drácula como el que va a dar cuenta del mito del vampiro, del arquetipo del vampiro. En la literatura existe el arquetipo del vampiro, ¿ya? Como aquel que representa la sombra, la alteridad, todo lo que se prohíbe, lo que le está vetado al ser humano, pero que sin embargo, si nosotros en el fondo pudiéramos liberaríamos.
Aquí, bueno, voy a leer un poquito nomás. Esta es una descripción física del conde Drácula para que vean que efectivamente hay elementos que remiten su descripción a los lobos, ¿ya? Por ejemplo, acá dice, sus cejas eran muy espesas y casi juntas con un pelo tan abundante que parecía encresparse. La boca, al menos por lo que alcanzaba a ver su tupido bigote, era fina y un tanto cruel, con unos dientes blancos, peculiarmente agudos, eso nos remite a esta serie de Barney, que sobresalían sobre su labio y cuya notable rudeza mostraba una vitalidad asombrosa para un hombre de su edad. En cuanto a lo demás, sus orejas eran pálidas y extremadamente puntiagudas en la parte superior, lo que remite al lobo. El mentón era grande y muy marcado y las mejillas firmes, aunque delgadas. La tez extraordinariamente pálida. También acá nos dicen que, por ejemplo, en el dorso de las manos había pelo. Por lo tanto, vuelvo a insistir en que tomó varias características que pertenecen a la figura del lobo. Ahora, lo que me interesa, en el fondo, justamente analizar es cómo era él. Drácula de Bram Stoker es una persona, ya no es un monstruo, sino que veámoslo como una persona que es sumamente narcisista, solamente importa él. Es egoísta. También, ojo acá, puede caminar a plena luz del día. Esto fue otra equivocación que surgió a raíz de la película de Murnau, que en el fondo se dijo que el vampiro se le podía exterminar con la luz del día. Drácula de Bram Stoker sí podía caminar a plena luz del día, sin embargo, claro, no tenía los poderes que sí manejaba durante la noche. Controla la niebla, la tormenta y el trueno. Tiene un cerebro infantil. ¿A qué me refiero con cerebro infantil? En el fondo, Drácula necesita adquirir experiencia, sobre todo cuando llega a Londres, podríamos decir, a colonizar a Londres con un nuevo tipo de ser humano. Necesitaba experiencia, necesitaba ver cómo tenía que hacerlo para justamente colonizar Londres. Y por eso es más bien como un niño muy torpe porque se deja llevar por sus instintos, necesita primero experimentar para estar seguro. Muchas veces, incluso en el plano psicológico, se ha dicho que tiene un perfil psicológico de un asesino en serie. También se le ha considerado un anticristo. ¿Por qué? Porque en la novela Drácula promete la vida eterna a través de la sangre, pero es la vida eterna del cuerpo, no la vida eterna espiritual como en la religión, que también en el fondo el que come de mi cuerpo y toma de mi sangre tendrá la vida eterna, pero espiritual. Drácula promete lo mismo, pero solamente del cuerpo. Necesita permiso para ingresar a un lugar y es muy fuerte y puede transformarse, bueno, en diferentes animales. Lo que yo les comentaba, no tiene sombra ni reflejo. Drácula no se refleja en un espejo. Es la maldad pura. Nunca va a tener ningún tipo de consideración por un ser humano ni por sus víctimas, ¿ya? Son cosas que él va a usar y que va a manipular. ¿Ya? Es una bestia que está al acecho de estas presas. Por lo tanto, aquí viene en el fondo, por eso yo lo relaciono con el tema de la alteridad. ¿Y por qué hoy en día, si ustedes le preguntan a cualquier niño quién es Drácula, aunque no lo hayáis visto, va a saber qué es la figura del vampiro, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo, según las teorías de Jung, se dice que la figura de la sombra, en el fondo el arquetipo de la sombra, pertenece al inconsciente colectivo, uno lo hereda, lo va heredando esta figura de esta extrema maldad, ya de algo narcisista, que en el fondo puede llevar a la perdición a cualquiera, pero que, ojo, tiene una sola limitación. Drácula no es libre. ¿Ya? Él está condenado a alimentarse de la sangre y a vivir eternamente. Y también, en el fondo, es una representación
de varios conflictos, podríamos decir, del ser humano, y es por eso que está presente hasta hoy en día. A lo mejor no con esta imagen del vampiro depredador de Bram Stoker, pero sí es una representación de todo lo que nosotros tenemos guardado, de aquello que se nos prohíbe, de las restricciones, y que él encarna. En el fondo es una representación, como yo les decía, de la alteridad, de todo lo que tenemos guardado en nuestra sombra. De hecho, un crítico de apellido Molina dice, ofrece la vana ilusión de la inmortalidad. Escribió Drácula, existía en el siglo XIX un fuerte miedo al tema de la muerte. ¿Por qué? Porque durante el siglo XIX empezó a prevalecer el racionalismo, y el racionalismo decía que solamente existía aquello que se podía comprobar matemática e empíricamente. Si yo no puedo comprobar que después de la muerte hay un más allá, entonces, ¿qué le queda al hombre del siglo XIX? Empieza a sentirse sumamente angustiado frente a esta muerte. Y es por eso también que surge esta figura y van a surgir muchos monstruos como Frankenstein, que en el fondo desafían la muerte y logran vencerla. También es una representación del miedo que todos los seres humanos le tienen a la muerte. Por eso ofrece, en el fondo, la ilusión de la inmortalidad, satisface el deseo subconsciente que todos tenemos de un poder sin límite, de una considerable fuerza física y mental, y sobre todo de una emancipación que ahora, como entonces, demandamos a la vez que tenemos. En el fondo, aquí no hay restricciones. Él hace lo que quiere y porque a él le gusta. Y esta es la mutación, en el fondo, de la cual les quería hablar. En el fondo, este vampiro depredador con estas características sumamente narcisista, egoísta, que bueno, no es libre, es lo que podríamos denominar vampiro depredador según una teoría que ha escrito y que formuló el escritor y académico español David Roas. No me la quiero adjudicar. Estas son palabras de David Roas. Él dice que el vampiro al cual da vida Drácula es un vampiro depredador, esta bestia, ya que está al acecho y que es totalmente despiadada. Y esta representación del vampiro depredador la podemos ver efectivamente en esta obra que yo les dije que lamentablemente se ve a este conde Orlok. Es una adaptación de Drácula de Bram Stoker, obviamente se le cambió algunos nombres, y fue una adaptación que no fue autorizada por la viuda de Bram Stoker, por Florence Balcom. Y por eso, cuando apareció esta película, pidió que se quemaran todas las copias. Sin embargo, hoy en día podemos verlas, por lo tanto sobrevivieron estas copias. Y este Nosferatu es que en el fondo ejemplifica la figura de Drácula, ¿ya? La bestialidad propiamente tal. Ese se llevó al cine en 1922. Sin embargo, esta bestia va a empezar a mutar y se va a transformar en el vampiro humanizado. Uno de los ejemplos más representativos de este vampiro humanizado es, por ejemplo, Louis de Pointe-du-Lac, que protagoniza un libro de Anne Rice que se llama Entrevista con un vampiro. Y finalmente, después me voy a detener en las características de cada uno. Finalmente tenemos hoy en día el vampiro naturalizado, ¿ya? Que uno de sus representantes es Edward Cullen, de la saga Crepúsculo, escrita por Stephanie Meyer. Veamos cuáles son las principales diferencias y por qué ha ido mutando, por qué en el fondo los jóvenes del siglo XXI se identifican mucho más con el vampiro humanizado. Este es el vampiro depredador, como les digo, comparte todas las características de la figura de Drácula. Es una representación del principio del placer, de la noche, el desorden, la liberación del ello. Y por eso es un personaje fantástico, porque en un escenario como el nuestro
aparece en la Inglaterra victoriana un hombre que ha sido capaz de vencer la muerte. Eso es imposible, ¿ya? También constituye una amenaza para los seres humanos y la idea de lo real es un símbolo, como yo les he venido diciendo, de transgresión completa en todos los niveles. Ya no tiene, claro, si bien puede tener una apariencia de ser humano, no conserva en el fondo, podríamos decir, la humanidad propia o lo que distingue al ser humano de una bestia. Vamos a dejar, estos son pequeñas escenas que dan cuenta justamente del vampiro depredador, pero prefiero, me queda muy poquito tiempo, a ver si después podemos ver alguna, decir cuáles son las diferencias de los otros vampiros. Bueno, otra representación de esta figura del vampiro depredador, también la vemos, por ejemplo, en una serie que se llama Salem's Lot, que se basó en un libro de Stephen King, y que se transmitió en 1979, donde efectivamente se muestra un vampiro que es muy similar estéticamente tanto a Nosferatu como a Drácula. Sin embargo, ¿qué pasó? En el fondo, este Drácula, este vampiro depredador, va a ir mutando, va a ir cambiando. ¿Qué ocurrió? Drácula de Bram Stoker se hizo famosa, es la historia, no tanto por la novela, sino después por la adaptación de Tom Dean en 1924. Ya cuando se llevó esta historia al teatro, se empezó a hacer más conocida. Y en 1930, Universal Pictures le pidió también los derechos a Florence Balcom para dar a conocer también la historia de Drácula, y bueno, el más representativo de los actores que interpretó fue Bela Lugosi. Pero si se fijan, la imagen de Bela Lugosi, de este Drácula, es un noble con una capa, no es el vampiro depredador de Bram Stoker. Entonces empezó poco a poco a cambiar. Después tenemos, por Ham Studio en 1958, el recordado Christopher Lee, ¿ya? Que después hará Saruman, que también es lo mismo, es un noble o un aristócrata con una capa. No tiene las orejas puntiagudas, no tiene esa palidez extrema del vampiro depredador. Y uno que me podrían decir, claro, pero ¿y qué pasa con Nosferatu, el vampiro de la noche, de Werner Herzog, que se basó en este primer Nosferatu de Murnau? ¿Qué pasa con él? Porque efectivamente se asemeja en cuanto a estética, pero sin embargo, este Nosferatu lo vemos como un vampiro melancólico, podríamos decir que se queja de esta eternidad, ya que se siente solo. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Ahí se está empezando a humanizar el vampiro. Y obviamente, en el fondo, lo que ya asentó las bases del vampiro humanizado fue justamente la película Entrevista con el vampiro, y posteriormente la adaptación que hizo Francis Ford Coppola de Drácula de Bram Stoker, que en el fondo, más que mostrar a un vampiro depredador, muestra a un vampiro humanizado, un vampiro que se enamora y que justamente se transforma en vampiro para poder volver a encontrar a su ser amado. En el caso, por ejemplo, de Entrevista con el vampiro, ahí lo que diferencia, o la característica más importante que diferencia, por ejemplo, al vampiro depredador, es que este vampiro tiene dilemas morales. No quiere morder a las personas porque se van a morir. No quiere, en el fondo, dejar salir este monstruo, aunque sí tiene sed de sangre. Ya se echa la culpa de las muertes, vive, como yo les decía, con este dilema. En el fondo es esta pugna que se da entre este yo consciente y esta alteridad que quiere prevalecer, ya esta transformación en monstruo. Y obviamente el Drácula, la adaptación de Francis Ford Coppola, es un vampiro que se enamora. En el fondo muestran a Vlad Tepes, que habría sido justamente
el origen de Drácula, y que en el fondo es capaz de renunciar a Cristo para, en el fondo, encontrarse con su ser amado años posteriormente. Entonces, claro, si nosotros comparamos al depredador con el vampiro humanizado, la gran diferencia es lo que yo les digo, tiene profundos dilemas éticos, morales. ¿Y por qué ocurre eso? Porque al vampiro depredador siempre se le vio como un monstruo que atacaba. Pero en estas dos películas se le da voz al protagonista, es decir, el protagonista comparte con la gente sus dilemas, sus sufrimientos, en el fondo de la humanidad que le queda, ve cómo lucha con esto. El vampiro depredador solamente lo vimos y en el fondo nosotros nos identificábamos con las víctimas de este vampiro depredador. Distinto al vampiro humanizado, donde con el que nos identificamos, porque también tenemos esta lucha, en el fondo, ¿qué hago? ¿Hago lo que yo quiero? ¿Me desenfreno total? ¿O en el fondo me rijo por lo moral? ¿Ya? Entonces, esa es la gran diferencia. Se le da voz al otro que habita en todo ser humano. ¿Ya? Es un vampiro mucho más existencialista, ¿ya? Que reduce la distancia con los seres humanos. Y bueno, vinculado a una historia de amor, con ciertos conflictos. Pero ojo, remitamos al tema de lo fantástico. Tanto Drácula, esta adaptación de Ford Coppola, como Entrevista con el vampiro, sigue dándose en un escenario donde los vampiros son vistos como seres imposibles, ¿ya? Que no pueden existir, que viene a romper este equilibrio. Ahí tenemos algunas escenas, vamos a ver si alcanzamos a verlas después. Y bueno, y hoy en día llegamos a lo que es el vampiro naturalizado. ¿Por qué le llamamos vampiro naturalizado? Ejemplos son, por ejemplo, la saga Crepúsculo, la serie True Blood. ¿Qué es lo que lo diferencia del vampiro humanizado? En estas dos películas y en las películas que se fueron dando, que se caracterizan por el vampiro naturalizado, incluso se le ha denominado domesticado, los vampiros aparecen como una raza que convive con los seres humanos. Por lo tanto, pierde su carácter de ser imposible. Aquí el conflicto que ocurre no es un conflicto de si es o no es posible la existencia del vampiro. Es un conflicto que se da, por ejemplo, si uno se quiere sacrificar, si quiere casarse, otro tipo de conflicto. Por ejemplo, en True Blood el conflicto que existía es en el fondo los vampiros querían, esta comunidad de vampiros que existía quería que se les reconocieran sus derechos, pero no se les ve como algo imposible, ya se les ve como un pueblo distinto que convive con los seres humanos. Por eso les puse acá el análogo a cualquier asesino, mafioso, terrorista, análogo a cualquier alien que convive con seres humanos, ¿ya? Y como no es un ser excepcional, entonces no puede seguir siendo un ser fantástico que pertenezca al género fantástico, ¿ya? El conflicto, por ejemplo, acá tenemos, se centra en la batalla entre los humanos y los no humanos. Tienen un conflicto con la sexualidad, ¿ya? Y se supera totalmente la oposición entre lo posible y lo imposible. Por ejemplo, esta saga también Underworld, donde ven que cohabitan, o sea, en el fondo coexisten seres humanos, licántropos y vampiros. Aquí no es raro tener de compañero a un vampiro. Como vimos en Crepúsculo, no es raro que un ser humano se case con un vampiro. Entonces, ¿dónde está lo imposible? Acá no hay una representación, lo que yo les comentaba, de la alteridad, sino que es otro tipo de persona, diferentes gustos, que tomarán sangre sintética, pero que no representan lo imposible o la alteridad, como yo les comentaba. Y bueno, quise terminar un poco con esta película que se acaba de estrenar, que es
En el fondo se llevó el cómic Morbius, es un personaje de Marvel que Sony llevó al cine, pero ¿por qué se eligió el vampiro? Porque hay muchos adversarios, por ejemplo, esto en el mundo de Spider-Man, que podrían haber sido representados, pero ¿por qué se representa el vampiro? Además que también en el cómic Morbius tampoco es tan famoso. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Porque se vuelve a poner énfasis en el tema de qué pasa con la alteridad, qué pasa con este conflicto del ser humano que lucha día a día entre lo que es moral y lo que no es moral, entre el bien y el mal. Y en el fondo, es lo que yo les decía, la principal característica del vampiro humanizado. Si yo les pregunto, Morbius, ¿es un vampiro depredador o humanizado? Es un vampiro humanizado, no sé, no quiero hacerles un spoiler de la película, pero es un vampiro humanizado que si bien, si se fijan acá, es bastante feo, sí tiene el dilema de, por ejemplo, consumir sangre sintética, es la historia de este doctor en el fondo que es experto en... Eh, en elaborar sangre y sangre sintética porque está buscando una cura a una enfermedad que le tiene autoinmune. Y en uno de estos experimentos que empieza a mezclar genes de murciélago con genes humanos, bueno, sale mal, se convierte en vampiro, pero en el fondo en el vampiro humanizado, el que tiene conflicto, el que sabe que si consume sangre humana no va a poder controlar la bestia. Y por eso en el fondo de cierta forma se ve obligado a consumir sangre sintética que es la que él había creado. Entonces, si tuviéramos que resumir esta mutación del vampiro desde Drácula, que es una bestia, el depredador, ¿qué podríamos decir? Que a pesar de su evolución, el vampiro sigue representando al mismo tiempo el horror y la atracción, el tema de la alteridad. Pese a sus cambios y diversas representaciones, el vampiro sigue representando todo aquello que la razón rechaza y la moral condena. Aquello que consciente o inconscientemente entra dentro de lo prohibido y debe olvidarse. De ahí su poder fascinador, mezcla de horror y atracción, y su energía transgresora capaz de sintetizar nuestro miedo más central a la muerte y de remover a la vez nuestros más oscuros deseos, la sangre. En el fondo, por eso les digo, ¿por qué siempre recurrir a la imagen del vampiro? Porque el vampiro es una representación de la sombra y todos convivimos con esa sombra día a día. Todos tenemos estas peleas y estos conflictos. Entonces yo creo, para concluir la charla, que hoy en día la gente se siente mucho más representada y cercana al vampiro humanizado que tiene estos dilemas. Y es por eso que cada cierto tiempo vuelve a aparecer la figura del vampiro a través de diferentes personajes. El mes pasado a través del personaje de Morbius. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carolina, por esta interesante charla y tan contextualizada, ¿verdad?, en muchos aspectos. Así es que, sin duda alguna, ha sido una grata charla, sobre todo para poder generar este complemento necesario, ¿verdad?, ya sea para nuestro propio estudio o para también generar una mayor comprensión respecto de lo que se observa, ¿verdad?, pero es necesario, como tú también lo mencionabas, la necesidad de generar esta lectura entre líneas para ver finalmente esta mutación, ¿verdad?, entre lo que es la bestia y la humanización, ¿ah? Y no quedarnos solamente con esta primera aproximación del vampiro en cuanto a un ser tal vez de ficción, algo arraigado, ¿verdad?, en las costumbres ancestrales de algunas culturas específicas, sino que efectivamente también en algunas circunstancias se puede contextualizar bastante, ¿ah?, a lo que sucede en la actualidad. Y en ese sentido, efectivamente tenemos, ahí no sé si me escucha Carolina, porque dice que no me escucha. Sí. ¿Sí? Perfecto. Sí, ahora te escucho perfecto. Buenísimo. Y
Y en ese mismo sentido, de esto tenemos una pregunta que la formula Eugenio Yáñez. Le damos la bienvenida a Eugenio, y aquí su pregunta dice lo siguiente. ¿Se podría afirmar que en medida que a Drácula se le va humanizando, se introduce o se remarca el elemento erótico? Pienso, por ejemplo, en el Nosferatu de Herzog, de 1979. Hola Eugenio, gracias por la pregunta. Mira, la verdad es que si uno analiza con detención Drácula de Bram Stoker, hay muchos elementos eróticos, ¿ya? Elementos homoeróticos también, hay una cierta sensualidad, por ejemplo, también a través de estas tres vampiresas que acompañaban Drácula, pero no se le vio tanto desde ese punto de vista, sino que más bien por esta entidad o esta figura que se creó y que era más bien un depredador. Claro, conforme va avanzando los años y hay esta mutación, y también atendiéndose un poco al público del cine, se le va dando un poco más de énfasis al tema de la sexualidad. Pero la obra Drácula sí tiene mucho de ese elemento. De hecho, en uno de los tantos análisis se ha dicho que, por ejemplo, la relación que tiene Drácula con Jonathan Harker, que en el fondo lo va persiguiendo, es muy representativa de la relación que tuvo Bram Stoker con Henry Irving. Y habla del tema de la homosexualidad. Están presentes, pero en el fondo con el tiempo, todo lo que es Drácula se le fue, no sé si sacando provecho, pero se fue acentuando y poniendo mayor énfasis en este lado erótico, que también un poco es también lo típico de la alteridad, el tema de la sexualidad desenfrenada, pero siempre se lo vio desde Drácula de Bram Stoker como una persona muy sexualizada. Hay diferentes párrafos que uno puede ver eso, el tema de la sexualidad. Muchas gracias, Carolina, y también a Eugenio por esta pregunta. Por interno también nos llega otra pregunta claro, es de contexto, en el sentido de que se pregunta en este caso, claro, el vampiro representa a las sombras, ¿ah? Y esas sombras, es una pregunta un poco sociológica, ¿verdad?, del contexto actual. ¿Cómo se visualizan en la actualidad desde tu punto de vista? Yo creo que en el fondo es cuando uno rompe las normas, cuando uno pasa a llevar al resto, no lo toma en cuenta. Es lo que yo les planteaba, esta pugna que tiene el ser humano, porque obviamente si no tuviéramos reglas, no tuviéramos límites, no podríamos vivir en comunidad, en sociedad. O sea, necesitamos de ciertos marcos que nos guíen. Pero aquí el vampiro no tiene ningún límite. O sea, bueno, tiene lo que yo les decía, no es libre, pero en cuanto a lo que hace como ser narcisista, egoísta, no toma en cuenta a nadie. Y eso a lo mejor hoy en día lo podemos ver justamente cuando pasamos a llevar al resto, con esta violencia que vimos, por ejemplo, hace algunos años, esto de romper, de dejar salir como la bestia, el instinto, lo salvaje, imponer el ser humano lo que él quiere, o sea, imponer sus derechos a lo mejor que están pasando a llevar al resto. Yo creo que la violencia hoy en día es una manifestación de la sombra, porque en el fondo nosotros día a día tenemos que lidiar con ella, y siempre va a ser así. O sea, por mucho que uno, por ejemplo, Jung dice que uno es capaz de controlar esta sombra a través de un proceso de individuación, pero eso es permanente, porque en el fondo nunca vamos a poder erradicar esa sombra como lo trató de hacer en su obra el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, que en el fondo tomarse un brebaje y exterminar esa sombra. Forma parte del ser humano. Por lo tanto, en el fondo, si hoy en día lo vemos, yo creo, en la violencia, en el pasar a llevar al otro, en estos actos desmedidos, que se da mucho para justamente analizarlo en el ramo de ética. ¿Dónde están los límites entre el bien y el mal? Perfecto. Y ahí,
Eugenio también tiene un complemento, en este caso un comentario que señala, bueno, que él tiene en este caso un matiz con la última frase que se leyó respecto de Molina: si no existe libertad, no hay responsabilidad moral. Los actos morales son actos libres. Ahí para también a modo de complemento respecto de lo que hemos, ¿verdad?, podido escuchar y visualizar. Bueno, Carolina, y a todos los asistentes que nos pudieron acompañar en esta jornada de esta tarde, ya casi invierno, ahí también con el ecosistema respectivo también del vampiro, ¿verdad? Muy parecido. Les agradecemos sin duda alguna la participación, la asistencia, el interés en cuanto a esta temática tan interesante, y obviamente también contextualizada de acuerdo a lo que Carolina nos ha podido compartir. Así es que mil gracias, Carolina. Claramente no va a No, ser la primera ni la última vez en que vamos a estar participando de manera conjunta, así que muchas gracias y muchas gracias a todos los no, asistentes. les doy las gracias por invitarme y lamento estos pequeños problemas técnicos que hubo, pero bueno, al final pudimos sortearlo de buena forma. Espero que les haya gustado la charla y bueno, encantada de haber estado con ustedes. Muchas gracias. Y ahí, bueno, recordarles que a vuestros correos se les va a enviar el enlace para la respectiva evaluación de la instancia y también el enlace para poder visualizar el video que va a estar alojada en la red. Así que tengan una muy buena tarde y cuídense, cuiden a la familia, lo más importante al final del día. Que estén bien.